A sus 28 años, Odir Miranda laboraba como jefe de personal de una fábrica de rótulos. Sus ingresos económicos eran un fuerte soporte para la economía de su familia, integrada por su madre y 2 hermanos. Luego de padecer vómitos, diarreas y prolongadas fiebres, el 27 de diciembre de 1996, médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social le diagnosticaron SIDA. Yo lo primero que pensé fue en suicidarme, ¿verdad? Salir del hospital y que me atropellara un bus, un carro, pero que mi familia no se enterara de lo que del diagnóstico que me habían dado en ese momento. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es un virus que ataca las defensas del cuerpo. Permite la aparición de enfermedades oportunistas que lo pueden llevar a la muerte. Y además de todo el impacto que causa el momento que recibe la noticia, que es positivo, todo lo que viene atrás, ¿verdad? Todo lo que tiene que enfrentar, la discriminación, perder un empleo, no accesar a todos los servicios, que se nos niega la vivienda, que se nos niega muchas otras cosas por el hecho de ser positivos. Con algunas de estas fotos, Odir, con el apoyo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia en contra del sistema de salud, por negarle el medicamento que desde 1995 se administra en Estados Unidos y Europa. Mientras la vida de Odir continuaba deteriorándose, la Sala de lo Constitucional tardó 6 meses en admitir el recurso y pasó más de un año sin dar una resolución. Contrario a una actuación urgente, vimos una actuación bastante pausada por parte de la Corte Suprema de Justicia y de su Sala de lo Constitucional más específicamente, y eso nos motivó a considerar que los mecanismos internos de protección a derechos humanos eran ineficaces. Consecuentemente, acudimos a los mecanismos subsidiarios de carácter internacional, inicialmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional recibió la denuncia en enero del año 2000. En esta se alegó la responsabilidad del Estado en la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, en perjuicio de Odir Miranda y 26 personas de la Asociación Atlacat, portadoras del SIDA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó nuestra demanda por 3 violaciones. La primera es violación a la vida, violación al derecho a la salud y a la integridad física. Las marcas con 3X a los vasos, azafates y picheles donde nos servían el agua precisamente a las personas que estábamos hospitalizadas. 2 meses después, la comisión recomendó al Estado salvadoreño la entrega de medicamentos a los 27 demandantes, aunque para 4 de ellos ya fue demasiado tarde. Mientras la demanda seguía su curso, en el interior de los hospitales la discriminación hacia los pacientes continuaba. Solo me aislaron en un cuarto en el Hospital Regional de San Miguel, ni se me comunicó a mí, solo se regó la bola en la sala que había un sidoso allí en aislamiento, y llegaban otros pacientes o llegaban otra serie de doctores a curiosear prácticamente, y cuando llegaba algún familiar o algún amigo a preguntar por mí, el sidoso que está allá aislado, allá está, ¿verdad? Al final. A Carlos se le detectó el VIH luego de padecer una infección en el esófago, tuberculosis y meningitis. A raíz de su diagnóstico, a este ingeniero agrónomo se le negó la renovación del contrato laboral, perdió todos sus bienes y su hogar se desintegró. No se me había comunicado a mí hasta que mi familia preguntó y les comunicaron, y de una sola vez que me iban a dar el alta, porque no se podía hacer nada por mí ya en ese momento, y que era mejor morir en casa porque mucho costaba sacar el cadáver del hospital si uno moría allá adentro.
Entonces, para evitar ese trámite, mejor que me iban a dar el alta. Y eso fue en julio del 99 y aquí estamos todavía. La ciencia médica ha descubierto 13 medicamentos que al combinarlos reducen la cantidad del virus en el organismo, aunque no desaparece del cuerpo y se puede transmitir. El costo del tratamiento por persona oscila entre los 7 y 10.000 colones mensuales. Según expertos en salud, para los ricos el SIDA se constituye en una enfermedad crónica y para los pobres en la muerte. En la medida en que usted no le entregue a una persona un medicamento que es necesario para que su vida pueda mantenerse en condiciones normales o estables, usted está condenándolo a la muerte. Consecuentemente, no solo se viola el derecho a la salud, sino el derecho a la vida. De acuerdo a un estudio elaborado por la Maestría en Salud de la UCA, la mayoría de los salvadoreños inicia su vida sexual a los 16 años, en la mayoría de los casos sin protección y con múltiples parejas. A pesar de la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Salud entrega la triple terapia a 4 personas y en el Seguro Social a 200. Con el tratamiento antirretroviral en el periodo de embarazo, tenerlo por cesárea y no amamantarlo, las posibilidades que el bebé nazca sin el virus se eleva hasta un 99%. La terapia antirretroviral, ¿verdad?, lo que consigue es reconstituir el sistema inmunológico del paciente, el sistema inmunológico que ha sido destruido por el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, al reconstruir ese sistema inmunológico, ¿verdad?, lo que logramos es disminuir las enfermedades oportunistas y disminuir también la mortalidad. Desde 1994 a la fecha, se han registrado 161 niños con SIDA. El Hospital de Maternidad atiende cada año 20.000 partos. En lo que va del año se han detectado a 61 madres seropositivas. 47 de estas han recibido tratamiento donado por Médicos Sin Fronteras. San Salvador es el departamento con más casos del VIH, seguidos de La Libertad y Santa Ana. Todos los medicamentos tienen la capacidad de producir vómitos y diarrea, ¿verdad? Algunos de los medicamentos pueden producir daños severos al páncreas, ¿verdad?, al hígado, ¿verdad? Algunos de los medicamentos pueden producir cálculos en los riñones. En Centroamérica, Costa Rica y Panamá son los únicos países que dan acceso universal al tratamiento. El Salvador está en la etapa inicial de un plan para cubrir dentro del sistema nacional a 175 pacientes. 3 meses después de haber comenzado, por esa donación que yo recibí de Estados Unidos, eso fue increíble de ver cómo iba mejorando mi sistema inmunológico, el peso. Jamás en mi vida había llegado a pesar ni siquiera 150 libras. Y después del tratamiento llegué a ese peso. En la actualidad, Odir es el presidente de una asociación que trabaja con personas infectadas con el virus. Su vida ha vuelto a la normalidad, al igual que la de Carlos. Completamente normal, con la única salvedad que mis relaciones sexuales tienen que ser responsables. Y con mis fluidos, como mi sangre, no puedo donar órganos, pero por lo demás, una vida completamente normal. En la demanda internacional, Odir Miranda y FESPAD también pidieron la creación de una ley que protegiera los derechos de las personas portadoras del virus. La ley fue aprobada recientemente, pero según los afectados, algunos artículos legalizan la discriminación laboral. Las empresas se han dado a la tarea de estar realizando pruebas a sus empleados y la persona que parece VIH positiva es despedida. El derecho al trabajo está plasmado en el artículo 2 de la Constitución. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas instó a los gobiernos miembros a crear condiciones para que los infectados puedan seguir trabajando y no se exija la prueba del VIH para otorgar un empleo. El SIDA no respeta profesión, ni edad, ni género. Somos muchas las mujeres madres solteras que somos los que mantenemos una familia, tanto a nuestros hijos, a veces hasta a nuestros padres, y tratamos de
salir adelante. Y ahora con lo que es el artículo 16 del inciso D, para mí, puedo decirlo que laboralmente podría ser discriminada. Después de uno haberlo perdido casi todo, en el aspecto económico, social, laboral y familiar, ¿por qué no decirlo también? Ahora estar bien y sin oportunidades. En sesión extraordinaria de la ONU, celebrada en junio de este año, el secretario general pidió a los gobiernos del mundo adoptar medidas para prevenir la propagación del virus. Existen más de 36 millones de personas infectadas. 21.8 millones ya han muerto. Siempre en todo contacto sexual, aunque no lo consideremos de alto riesgo, siempre protegernos, tanto hombres como mujeres. Yo nunca me había hecho chequeo y quizás al igual que otras personas nos sentimos invulnerables, pensamos que no nos va a pasar. A los niños se les puede educar a eso, a lo que es la abstinencia, pero debemos de hacerlo desde primer grado, lo que es en la escuela. A la abstinencia antes del matrimonio, hasta el matrimonio, y a la fidelidad después del matrimonio. Antes se tenía la creencia, pues, que los homosexuales y trabajadoras comerciales de sexo eran los más expuestos. Prácticamente sí se tiene todavía esa creencia, pero lo que es la problemática del VIH-Sida, ya a estas alturas no podemos hablar de grupos específicos, sino de población en general.